Si quieres ver cómo hemos instalado suelo de vinilo en recibidor, cocina y baños, los problemas que nos surgieron y las soluciones que dimos, no te pierdas el siguiente vídeo. Queríamos renovar la entrada de la vivienda, un baño pequeño que teníamos abajo y la cocina. Así es que compramos suelo de vinilo autoadhesivo en un conocido centro de bricolaje de mi zona. Había varios modelos donde elegir y compramos este tono que nos gustó. Y en otro lugar diferente compramos unas baldosas de pared, para las paredes del lavabo, del cual publicamos un vídeo muy chulo y que te recomiendo que veas, ya que en él explico la renovación completa del lavabo que hicimos. Para ello te dejo un enlace al final del vídeo y también en la descripción. Volviendo a nuestro vídeo, para que las puertas no rozaran con el nuevo suelo, medimos la altura de las lamas y decidimos cortarlas, lo cual hicimos con una máquina caladora. Y después alisamos con una lijadora de banda. Una vez cortadas las pintamos de blanco, que si quieres ver el vídeo de cómo lo hicimos utilizando una pistola sin compresor, al final del vídeo dejo también el enlace y en la descripción. Decidimos cortar también los tapajuntas para que las lamas de vinilo entraran y quedará mejor una vez instalado. Ojo, solo los tapajuntas, nada de tocar los marcos. Es hora de empezar a colocar el suelo. Primero hicimos una presentación de las piezas para ver cómo colocarlas, bien a lo largo o a lo ancho. Nos convenció más en el sentido del pasillo, es decir, a lo largo. Luego, para empezar a pegarlas nos asaltaron las dudas, y es que leyendo las instrucciones del fabricante no nos aclaramos muy bien de cómo se hacía. Así es que, como no, decidimos informarnos en YouTube. En la mayoría de vídeos te explican que hay que buscar el centro de la habitación donde las vas a colocar, y a partir de ahí comenzar. Pero en nuestro caso podíamos utilizar la pared del pasillo como guía maestra, ya que era bastante recta y además coincidía esta esquina con el ancho de las piezas. Así es que manos a la obra. Lo primero que hicimos fue pasar bien el aspirador y después... Ahora lo fregamos con una mopa de escoba, que es de microfibra, y con alcohol de limpieza. La colocación va a ser a ras de pared, sin dejar separación. Existe la opción de colocar luego un zócalo que se vende aparte del suelo, pero eso es para habitaciones que no lleven zócalo. En nuestro caso no queríamos quitar el que ya teníamos, la idea era no hacer nada de obra. Así es que lo que hicimos fue pintarlo y quedó muy bien, como se verá más adelante. Una vez colocada la primera pieza, la siguiente va a ser a matajuntas, que quiere decir a la mitad de la otra pieza. Para no tener que estar midiendo cada vez que tuviera que poner una pieza a la mitad, hice una plantilla, que no es más que una pieza partida por la mitad exacta que sirva de guía. Aquí vemos cómo colocamos y con el trapo igualamos la presión en la pieza para que se pegue todo bien. Vamos viendo cómo se van colocando. Vemos cómo se coloca el final del pasillo, ya que aquí termina el suelo, después veremos el remate para que quede bien. Aquí en esta parte de la pared no hay una escuadra perfecta, y la lama que tocaba no iba a ser entera, por lo que tuve que adaptarla. Ya va teniendo mejor pinta y hemos hecho la parte más fácil. Y ahora nos toca la parte esta de aquí, que aquí todo son piezas.
Esta parte será más entretenida. La pieza esta que va a ir colocada aquí es muy importante, ya que nos hará de guía de entrada al lavabo. Y también es muy complicada, ya que lleva recortes a ambos lados. Como a esta altura de ir colocando ya nos habrán quedado restos de otras piezas, los vamos a utilizar como mártires para hacer pruebas de corte, y así no tener que estropear una pieza entera por si nos sale mal. Aquí vemos la pieza de entrada al lavabo, ya que comprobamos también que la pared no está a escuadra y hay que marcar el contorno de la pieza irregular. Vamos entrando en el baño y lo vamos colocando efecto todo seguido, que en esta parte que se ve ahora dejamos un poco de separación de la pared para que haya espacio de dilatación de material. Ahora toca un tema peliagudo y es levantar la puerta blindada de la entrada, ya que el espacio debajo de la misma es muy justo. Ya una vez sacada, vimos el sistema para levantarla, toda vez que la puerta llevaba estos cilindros que sujetaban todo el peso. Así es que me fabricaron unas arandelas especiales de latón, que las colocamos en las bisagras y levantaron la puerta. También se pueden comprar, aunque son difíciles de encontrar en estas medidas. Ahora perfecto. El zócalo del pasillo optamos por pintarlo con un tono un poco más claro al del suelo, y la verdad es que quedó bastante bien. Ya hemos colocado el suelo en el lavabo y en el pasillo, y aquí vemos que ha quedado muy bien. Y ahora toca colocarlo en la cocina, todo efecto seguido al igual que en el lavabo, pero tenemos una mesa rinconera que movemos y si no damos solución se cargará el suelo. Así como también hay que colocar el suelo debajo de los zócalos de los muebles de la cocina y donde pisa la nevera y esta alacena extraíble, que te recomiendo que veas el vídeo de cómo la fabriqué, al final dejo también el enlace. Vamos a ir quitando cosas, algunas como el banco del rincón no salía si no era desmontándolo, por lo que solo lo aparté. Para ayudar a levantar el frigorífico compré este aparato para levantar muebles. Lleva unas plataformas con ruedecitas y una palanca para levantar los muebles. Pero al final este invento resultó ser un completo fracaso, y tuve que retirar la nevera manualmente, pasando con mucho miedo por el pasillo, donde ya tenía puesto el suelo de vinilo, y me daba miedo dañarlo, pero hay que decir que no sufrió ningún desperfecto. Saco las cosas de la alacena, la desatornillo y la quitamos de la cocina. Por último, quito los zócalos de los muebles de cocina y para que luego vuelvan a entrar sin problema los corto con una sierra circular. Como son de tablero de melamina, se cortan sin problema. Ahora ya con todo quitado, limpiamos bien todo el suelo, primero con aspirador y después con vinagre de limpieza, que también es tan válido como el alcohol de limpieza que vimos al principio. Hay que decir que lo ideal es tener varias cajas abiertas e ir cogiendo piezas así mezcladas, y también que las tengamos a la misma temperatura que la habitación a la que las vayamos a colocar. Antes de empezar me di cuenta que esta pieza viene del pasillo, y que por 2 milímetros de desvío va a hacer que todo vaya mal, así que la quito. Empezamos colocando esta primera pieza. Estas piezas enteras son las más fáciles de colocar y solo hay que tener en cuenta ponerlas a matajuntas. Ahora vamos a colocar esta pieza complicada que vimos al principio, que daba problemas por un pequeño desvío.
Aquí vemos qué bien va quedando, y esta parte de aquí es un espacio de dilatación de 1 centímetro. Como va a ir tapada con el frigorífico no quedará feo. En la parte del mueble del rincón daremos otra solución más estética. Para no dañar el suelo con la alacena extraíble, ni con el peso de la nevera, hemos comprado este plástico protector para colocar en esa zona. Ahora instalamos de nuevo la alacena. Si quieres ver el vídeo de cómo la fabriqué, al final dejo el enlace y en la descripción también. Hora de colocar la nevera en su sitio, y no quiero dañar el suelo. Y aparte descubro que las roscas donde entran los tornillos niveladores están pasadas por ser de plástico, por lo cual construyo una plataforma con ruedas para la nevera, lo cual facilita bastante el moverla. Lo gracioso fue subirla a la plataforma como vemos aquí, pero una vez hecho con ayuda, esto fue coser y cantar. Después de estas incidencias, volvemos al tema principal de colocar las baldosas. Movemos el banco del rincón y para tener un espacio de dilatación y que quede estético, vamos a pintar 1 centímetro de la pared con esta pintura de color gris. Así la lama apoyará encima y podrá dilatar. Y lo hacemos ahora y no después con el suelo colocado, para evitar que la pintura se pegue y evite el deslizamiento. Para evitar que de mover la mesa se dañe el suelo, vamos a colocar estas ruedas que se pueden pegar o colocar con tornillos, como hago aquí. Hora de poner los remates finales para que quede bonito. Los corto a medida y me doy cuenta que llevan un nervio central para poder atornillarlos al suelo, que hace que no apoyen bien. Debería haber comprado el perfil de dilatación sin ese nervio, o los podría haber comprado online, pero no lo sabía en su momento, y los que tenían a la venta no me gustaban y no se parecían al suelo que puse. Por lo que con una sierra radial y con cuidado de no fastidiar la pieza, le voy quitando todo el nervio central. Ahora vemos que ya apoya bien y no habrá problema para pegar el remate. Limpiamos bien las baldosas con alcohol y lo colocamos. Y en la parte de la entrada hacemos lo mismo. Ha quedado perfecta. Vemos estas fotos del antes y del después y también el resultado final. Si te ha gustado el vídeo, espero que le des al me gusta, te suscribas a mi canal y cualquier duda la puedes preguntar en los comentarios, que suelo responder bastante rápido. Te dejo los enlaces de los otros vídeos que se mencionan por si quieres verlos. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.